Lo empujaron contra el coche frente a su hija, como si fuera un ladrón, solo por ser un padre soltero negro. La CEO millonaria se rió en su cara y gritó: «¡Llamen a la policía! ¡Que lo esposen aquí mismo!». Su hija corrió hacia él llorando, y un guardia la apartó con el brazo. «¡Atrás!». Entonces la CEO se inclinó, fría, y le susurró lo peor: «Firma ahora, o te quito a tu hija. ¡Hoy mismo!». Y en ese instante, el padre levantó la mirada sin temblar, sacó la carpeta y dijo en voz baja: «Hazlo, pero cuando terminen, leerás tu propia caída en voz alta». Abrió la puerta del coche y antes de poner un pie en el suelo, ya lo estaban leyendo. 2 guardias lo miraron como si el color de su piel fuera un aviso, no una persona. Uno habló por el auricular sin apartar los ojos de él, como si fuera un riesgo. El padre soltero negro tragó seco, pero mantuvo la espalda recta. «Respeto primero. ¿Te ha pasado sentir prejuicios sin que nadie diga una sola palabra?». En el asiento trasero, su hija dormía, y eso era lo único que le importaba proteger. Él tomó la carpeta, apretándola como quien sostiene la última puerta hacia la justicia. Al caminar, escuchó el murmullo típico: «¿Quién lo dejó entrar? Seguro viene a pedir». Nadie preguntó su nombre. Le midieron la ropa, los zapatos, la calma, y decidieron su lugar. La mansión era enorme, sí, pero lo más grande ahí era la soberbia con la que lo juzgaban. Se detuvo frente al portón como si estuviera frente a un tribunal sin juez visible. Una cámara giró lentamente y él sintió esa humillación pública anticipada, casi ensayada. No levantó la voz, porque sabía el truco. Si se altera, lo convierten en amenaza. Respiró hondo, miró al punto exacto donde sabía que lo estaban grabando, y no bajó la mirada. Su dignidad no pedía permiso, solo entraba con él. Cuando la puerta se abrió, el mundo de lujo salió a recibirlo, pero con desprecio. Guardias, asistente, pasos rápidos, todos actuando como si él no mereciera ni el aire de ese lugar. Un guardia dio un paso al frente, cortándole el camino con el cuerpo, sin tocarlo, pero dominándolo. Y ahí, sin titubear, el padre soltero negro soltó la frase que nadie esperaba escuchar: «Señora, soy el nuevo dueño». Entonces apareció ella, impecable, rodeada de gente que sonreía por obligación. Lo miró de arriba a abajo, con una mueca que decía: «Esto es un chiste», y la risa le salió fácil. Esa risa no era solo burla, era prejuicio con traje caro, listo para aplastar. Él no se movió, no se explicó, no suplicó, solo sostuvo la carpeta y sostuvo su dignidad. Y en ese segundo, quedó claro que la primera humillación pública estaba a punto de caer. La CEO lo miró como si no estuviera viendo a un hombre, sino a un error en su entrada. Se le escapó una risa alta, fría, calculada, hecha para que todos la oyeran. Le recorrió la ropa con desprecio, como si la tela decidiera la verdad. Sus asistentes imitaron la mueca, buscando aprobación, como perros entrenados. Y el prejuicio llenó el aire antes de que él pudiera decir una palabra. Ella alzó la mano y soltó la orden sin pestañear: «Saquen a este hombre». Como si expulsarlo fuera tan normal como cerrar una puerta. «¿De verdad crees que en esta casa mandas tú?», escupió divertida. Le llamó fantasioso delante de todos, y cada risa fue otra humillación pública. El padre soltero negro no retrocedió, pero sintió cómo intentaban borrarle la dignidad. Los guardias avanzaron con esa cortesía falsa que usan cuando quieren humillar sin tocar. Uno se puso a su lado como si ya lo hubieran declarado culpable. En el coche, su hija se movió y abrió los ojos un segundo, confundida por el ruido. Él giró apenas la cabeza, gesto mínimo de protección, y volvió a mirar al frente. No iba a darles el espectáculo que esperaban, porque su respeto era su escudo. Con calma, pidió 2 minutos, nada más, y señaló la carpeta como quien señala la verdad. «Hay un documento legal y no vengo a discutir, vengo a cumplirlo», dijo sin temblar. La CEO ni lo dejó terminar. «Aquí mando yo, tú no tienes nada». Se acercó lo suficiente para que su voz fuera un veneno privado, aunque todos entendieran el mensaje. Y así empujó la segunda capa de injusticia, no solo burlarse, sino negarle hasta el derecho a hablar. «Si sigues con esta farsa, te arruino la vida», soltó como si fuera una promesa cotidiana. Los asistentes rieron otra vez, y ella disfrutó el coro como una reina cruel. El padre soltero negro apretó la carpeta, respiró y eligió la superación en lugar del grito, porque sabía que si levantaba la voz, lo convertirían en amenaza y la justicia
se iría más lejos. Y justo cuando los guardias lo acompañaron como a un delincuente, algo en esa casa empezó a escuchar un nombre. Los guardias lo acompañaron hacia afuera, pero la intención era clara, expulsarlo como si fuera culpable. Uno de ellos le susurró: «No armes un espectáculo», como si su sola presencia ya fuera un delito. La CEO sonrió de lado, disfrutando el poder de humillarlo sin levantar un dedo. Y alrededor, la gente miraba con esa cara de «ya sabemos cómo termina esto», porque para ellos, un padre negro ahí solo podía ser una cosa: problema. Él caminó despacio, sin forcejear, porque sabía el juego. Si se defiende, lo convierten en agresor. Pero el desprecio iba subiendo. ¿Con qué derecho entraste? ¿Quién te crees? Lárgate. Nadie preguntó por el documento, nadie pidió pruebas, solo querían verlo abajo. Y cuando él intentó hablar otra vez, el guardia le cortó. «¿Te callas o llamo a la policía?» Era amenaza envuelta en seguridad, el tipo de amenaza que siempre cae sobre el mismo perfil. En ese momento, su hija abrió la puerta del coche y bajó medio dormida, mirando a su papá. Un asistente soltó una risa. Hasta trajo a la niña para dar pena. La CEO se inclinó un poco, como si estuviera viendo un show barato, y dijo fuerte: «Esto es patético. Usa a su hija para entrar en casas que no son suyas». Y ahí el prejuicio se volvió crueldad, porque ya no era solo contra él, era contra la niña. El padre soltero negro dio un paso al frente, sin gritar, sin perder el control. Puso a su hija detrás de su pierna, gesto simple de protección, y miró directo a la CEO. «No estoy aquí para pedir, estoy aquí porque tengo derecho», dijo, firme. Ella respondió con una carcajada más alta para que todos se contagiaran. «¿Derecho tú?», y ordenó: «Revisen esa carpeta, seguro es falso, seguro es robo». Los guardias extendieron la mano para arrebatarle el documento, y él lo soltó, pero con una condición. «Léanlo en voz alta», dijo, como quien lanza una bomba con calma. La CEO hizo un gesto de fastidio, como diciendo: «Pierdan 2 minutos y ya». Un asistente abrió la carpeta con una sonrisa segura hasta que su cara cambió. Y el silencio que cayó después fue peor que cualquier grito, porque alguien acababa de ver algo que no debía estar ahí. El asistente leyó la primera línea y se le borró la sonrisa. Miró a la CEO buscando permiso para no seguir, como si la verdad fuera un problema. La CEO frunció el ceño, no porque dudara, sino porque no soportaba que él tuviera razón, y aún así soltó: «Sigue leyendo. Quiero oír la mentira completa». Cuando el asistente continuó, la gente dejó de reír. El papel no sonaba a cuento. Sonaba a firma, a registro, a algo que no se compra con humillación. La CEO se adelantó y arrebató la carpeta con rabia, como si fuera evidencia contra ella. Y lo primero que hizo no fue leer, fue buscar cómo destruirlo con los ojos. «Esto está manipulado», dijo fuerte, para que el grupo volviera a su lado, y señaló al padre. «Este tipo viene a robarme la casa, miren cómo actúa». Era el prejuicio clásico: si un hombre negro trae un documento, entonces seguro es fraude. Los guardias se tensaron otra vez, listos para tratarlo como criminal. Él respiró sin bajar la mirada. «Verifícalo con tu abogado, con el notario, con quien quieras». Pero ella no quería verificación, quería castigo, quería recuperar el control delante de todos. Se inclinó hacia él y soltó en voz baja, venenosa: «Te voy a hundir, a ti y a tu hija». Y luego, en voz alta: «Llamen a la policía, que lo registren». Su hija apretó la mano de su papá, asustada por la palabra policía. Y ahí él cambió el tono. No se volvió agresivo, se volvió innegociable. «Ni un paso más con mi hija aquí», dijo, firme, mirando a los guardias como un muro. Y justo cuando la CEO creyó que lo tenía acorralado, una voz desde adentro gritó: «¡Esperen! ¡Ese documento! ¡Es real!». La voz venía de adentro, apurada, nerviosa, como quien entiende tarde que ya cruzaron una línea. Un hombre mayor apareció casi corriendo. Traje, maletín, cara pálida, el abogado de la casa. Miró a la CEO y no le habló como a una reina, le habló como a alguien en peligro. «Señora, por favor, no haga esto». Y en ese segundo, todos entendieron. No era un show. La CEO intentó mantener el control con la mirada. «¿También vas a jugar con él?», soltó con desprecio. El abogado tragó saliva, miró el documento y dijo lo que nadie esperaba oír allí: «Ese papel está registrado, tiene validez, y él figura como propietario». La palabra propietario
Cayó como una bofetada, pero a ella. Hubo un murmullo general. Los mismos que reían, ahora miraban al suelo. Un asistente susurró, «¿Cómo?», y otro se quedó inmóvil como si le faltara aire. Los guardias aflojaron la postura porque ya no estaban ante un intruso, estaban ante el dueño, y la hija del padre lo miró como si no entendiera nada, pero sintiendo que algo estaba cambiando. La CEO se puso roja, de rabia y vergüenza. «¡Eso es imposible! ¡Esta casa es mía!», gritó, y por primera vez su voz sonó insegura. El abogado respondió con cuidado, pero sin dejarle salida. «Hubo una cláusula, una transferencia, usted lo sabía o alguien se lo ocultó, y ahí apareció la grieta. Alguien la traicionó, o ella estaba mintiendo». Ella dio un paso hacia el padre, como si todavía pudiera aplastarlo con autoridad. «Escúchame bien, aunque el papel sea real, tú no vas a poner un pie aquí. ¿Me oyes?». Él no levantó la voz, solo dijo, «No vine a pedirte permiso». Y cuando lo dijo, los presentes sintieron el cambio. Ya no era el hombre humillado, era el hombre que aguantó. La CEO, desesperada por recuperar la escena, atacó donde más dolía. «¿Y tu hija? ¿También vas a usarla para quedarte con lo que no mereces?». La niña bajó la mirada, herida sin entender. Y el padre soltero negro, sin perder la calma, soltó la frase más peligrosa para ella. «Si sigues hablando de mi hija, lo que perdiste hoy no será solo esta casa». La CEO intentó cambiar de máscara en un segundo. Pasó de la burla al control, como si nada hubiera pasado, como si la humillación fuera un detalle. «Bien, si el documento es real, lo resolvemos entre adultos», dijo, forzando una sonrisa. Pero esa sonrisa tenía veneno, no era paz, era negocio sucio. Miró a sus asistentes y ordenó, «Llévense a la niña adentro, denle algo, distráiganla», como si separar a su hija fuera parte del trato. El padre soltero negro dio un paso firme y la jaló suavemente hacia él. «No la tocan», dijo seco, sin gritar. Y por primera vez, la CEO se dio cuenta. Con él, el miedo no funcionaba. Ella bajó la voz y se acercó. «Te doy dinero, mucho. Firmas y desapareces». Lo dijo como si estuviera ofreciendo caridad, cuando en realidad era un soborno, y añadió la frase típica, la que delata el prejuicio. «Eres listo, pero no perteneces a este mundo. Aprovecha», como si su lugar natural fuera abajo, aceptando migajas. Él ni siquiera miró el monto que un asistente ya estaba escribiendo en una tablet. «¿Crees que mi dignidad tiene precio?», respondió. La CEO apretó los labios. Se le quebró el orgullo. Entonces cambió otra vez. Dejó el soborno y volvió a la amenaza. «Si no firmas, te hago polvo. Tengo contactos. Tengo prensa. Tengo policía». La palabra prensa hizo que algunos se miraran incómodos, porque todos sabían lo que significaba. Una historia manipulada, un titular sucio, un hombre negro señalado. Ella lo dijo a propósito, para asustarlo con la maquinaria del poder, y remató, «Mañana serás el estafador. Nadie te creerá». Era el prejuicio como arma, convertirlo en villano sin pruebas. El abogado intervino rápido, casi suplicando, «Señora, por favor, está empeorando todo». Pero ella ya estaba fuera de sí. Arrojó la carpeta sobre el suelo de mármol, como si pisar la verdad la hiciera desaparecer, y gritó, «Quiero saber quién hizo esto. ¿Quién me quitó mi casa?». Ahí salió el miedo real, no a él, sino a lo que venía detrás del documento. El padre se agachó, recogió la carpeta con calma, y dijo lo que la dejó helada. «No vine solo. Ya hay alguien camino aquí». La CEO se quedó rígida. «¿Quién?». Y él respondió mirando directo, sin emoción, como sentencia. «El notario y la persona que firmó la transferencia. Hoy se termina tu teatro». La CEO soltó una risa corta, nerviosa, y miró a todos como buscando recuperar el control con vergüenza ajena. «Claro, ahora viene un notario, y seguro también un juez, ¿no?», se burló. Pero ya no sonaba poderosa, sonaba asustada, y entonces atacó con lo más sucio. «Este hombre está manipulando el sistema, ya saben cómo hacen». No dijo «negros», pero todos entendieron lo que quiso decir. Uno de los guardias miró al padre, como esperando una orden para reducirlo, por si acaso. La CEO aprovechó. «Revísenlo. Ese tipo trae papeles falsos. Y mírenlo. Viene tranquilo porque sabe engañar». Era el prejuicio disfrazado de seguridad, tratarlo como culpable solo por existir ahí. El padre no reaccionó, porque sabía, si se altera, le dan el papel de amenaza. Solo apretó la mano de su hija y dijo,
No voy a discutir contigo, voy a demostrarlo. Un coche llegó y el ambiente cambió sin que nadie lo admitiera. Bajó un notario con una carpeta oficial y un hombre que todos reconocieron. Alguien, de los suyos, del círculo de la CEO. La CEO se quedó dura, como si le hubieran apagado la voz. El hombre evitó mirarla y dijo directo: «Vine porque esto ya se salió de control». Y el notario preguntó: «¿Dónde está el documento para verificarlo aquí mismo?». La CEO estalló: «Esto es una emboscada. Él los trajo para robarme», y volvió a apuntar al padre, buscando convertirlo otra vez en el villano perfecto. Seguro lo compró, seguro lo amenazó, seguro se aprovechó de alguien. ¡Mira su cara! El notario la cortó, firme. «Señora, aquí no estamos para opiniones, estamos para hechos». Y el hombre del círculo añadió con voz baja: «Ese traspaso se firmó, y tú lo sabes». El silencio fue pesado, porque la CEO ya no podía esconderse detrás de risas. El padre soltero negro dio un paso al frente y dijo lo más simple, lo más devastador: «Quiero que lo lean en voz alta». El notario asintió, abrió el registro y empezó a leer. Y cada frase le quitaba poder a ella. La CEO intentó interrumpir, pero el hombre del círculo la frenó. «Basta. Ya humillaste suficiente». Y ahí quedó el gancho. El notario levantó la vista y preguntó: «¿Confirma usted que esa firma es suya o lo negará delante de todos?». La CEO se quedó congelada, y por primera vez su cara mostró pánico real. Intentó reír, pero la voz no le salió. Miró a los asistentes como pidiendo que alguien la salvara. «Esto es ridículo. Mi firma se falsifica todo el tiempo», improvisó desesperada. Y enseguida volvió al prejuicio, como último escudo. «Mírenlo. ¿De verdad creen que él podría ser dueño de esto?». El notario no se movió. «La firma se confirma con registro y testigos. Estamos aquí para eso». El hombre del círculo, el que evitaba mirarla, soltó una frase que la dejó expuesta. «Lo firmaste para cerrar el trato rápido y ahora te haces la víctima». La CEO lo fulminó con la mirada y susurró entre dientes: «Cállate, te voy a destruir». Pero ya era tarde. La gente estaba viendo su verdadera cara. Ella intentó girar el tablero, señaló al padre y gritó: «¡Es un estafador! Está usando a su hija para conmoverlos». La niña se apretó contra la pierna de su papá y un par de miradas bajaron por vergüenza. El padre soltero negro habló por primera vez con dureza, sin subir el tono: «Mi hija no es tu herramienta. La herramienta aquí eres tú, usando prejuicio para tapar tus errores». Y esa frase cayó fuerte, porque nadie esperaba que él la enfrentara con tanta claridad. El notario cerró la carpeta y dio el golpe final. La transferencia es válida. Desde hoy, la propiedad cambia de manos. La CEO dio un paso atrás, como si el suelo la rechazara, y soltó: «No, esto no puede pasar». El hombre del círculo se acercó y dijo: «Lo que no podía pasar era lo que hiciste con él frente a todos». Y ahí quedó el gancho. Un asistente recibió una llamada, palideció y anunció en voz baja: «Señora, hay prensa afuera», y alguien filtró el video de la humillación. El murmullo se volvió miedo cuando escucharon prensa. La CEO reaccionó como animal acorralado. «Nadie sale, nadie graba, quiero esos teléfonos». Pero era tarde. Varias personas ya estaban mirando sus pantallas, pálidas, viendo el clip circulando. Su risa, sus insultos, la orden de llamar a la policía. Todo estaba ahí, sin filtro, sin contexto manipulado. Ella señaló al padre con rabia: «Fuiste tú, lo planeaste para humillarme». Otra vez lo mismo. Si un hombre negro gana, seguro hizo trampa. El padre no se defendió con gritos. Se defendió con una sola frase: «Yo no te obligué a hablar así». Y esa verdad fue como un espejo. Lo único que el video mostraba era quién era ella cuando se sentía intocable. Algunos asistentes bajaron la cabeza porque sabían que también se habían reído. La CEO intentó comprar el silencio rápido. «Les pago el doble, el triple. Borren todo». El notario la cortó: «No puedo intervenir en eso. Mi trabajo terminó». El hombre del círculo, cansado, dijo: «No se borra, ya está fuera». Y entonces llegó el golpe más fuerte. Un guardia avisó que había patrullas acercándose, pero no por él. «Vienen por una denuncia de abuso y amenazas registrada hace minutos», informó serio. La CEO abrió la boca, pero no pudo ordenar nada. Su poder no servía contra un hecho público. El padre soltero negro se agachó, acomodó la chaqueta de su hija y la miró a los ojos. «¿Ya pasó?». Luego miró a la CEO sin odio, solo con firmeza:
Hoy te cae la consecuencia que le lanzaste a otros toda tu vida. Y quedó el gancho. El portón se abrió y a ojos entre cámaras y flashes, alguien gritó desde afuera: ¡Señora! ¿Es cierto que intentó usar a la policía para sacar al verdadero dueño? Las cámaras empezaron a disparar flashes como si la mansión estuviera ardiendo en silencio. La CEO salió al frente con una sonrisa falsa, intentando recuperar el papel de víctima elegante. Hay un malentendido. Yo también soy víctima de una estafa, dijo, mirando a los reporteros, pero en cuanto un periodista levantó el celular con el video, su cara cambió. Ahí no había malentendido, había crueldad. ¿Por qué se burla de él en el video?, preguntaron. ¿Por qué ordenó llamar a la policía sin verificar nada? ¿Por qué habló de su hija? La CEO empezó a temblar de rabia y vergüenza, y buscó un culpable rápido. «Ese hombre me provocó». Y el padre, sin acercarse a la prensa, solo se quedó al lado de su hija, como diciendo: «Mírenme, yo no necesito actuar». Entonces apareció un oficial y pidió hablar con la CEO. Ya no era ella mandando, era ella respondiendo. Intentó usar el nombre, los contactos, «¿Sabes quién soy?», pero el oficial no se movió. «Señora, hay una denuncia formal por amenazas y por intento de abuso de autoridad. Necesitamos su declaración». Y los flashes se multiplicaron, porque el intocable estaba cayendo en vivo. La CEO miró alrededor buscando apoyo y no lo encontró. Algunos asistentes se alejaron como si su sombra manchara. El hombre del círculo dio un paso al frente y dijo algo que la destrozó. «Yo voy a declarar. Yo estuve aquí». Y el gancho quedó clavado. El oficial miró al padre y preguntó: «Firme. Señor, ¿quiere presentar cargos también por la humillación y la amenaza contra su hija?». El oficial repitió la pregunta y el aire se volvió pesado. La CEO se adelantó rápido, como si todavía pudiera mandar: «¡No! ¡Él no va a decir nada!». Pero el oficial la frenó con una frase seca: «Señora, usted no decide eso». Y esa sola línea la golpeó más que cualquier grito, porque era el sonido de su poder apagándose. Los flashes siguieron, y por primera vez ella parecía pequeña frente a su propio escándalo. El padre soltero negro miró a su hija antes de responder. No buscó venganza con rabia, buscó justicia con calma. Mi hija escuchó amenazas, vio cómo se burlaron de mí. «Y eso deja marca», dijo. «Firme». La niña apretó su mano, y esa imagen derrumbó la narrativa de estafador. Era un padre protegiendo. «Sí, oficial, quiero presentar cargos», concluyó sin levantar la voz. La CEO intentó volver al prejuicio como último recurso desesperado. «Esto es un montaje. Lo hacen porque soy mujer de negocios, por envidia». Pero nadie compró esa excusa, porque el video no hablaba de negocios, hablaba de desprecio. Un reportero preguntó: ¿por qué insinuó que él no podía ser dueño por cómo se ve? Y la CEO se quedó sin respuesta real, solo con la cara de quien fue atrapada siendo ella misma. El hombre del círculo dio un paso más y entregó su testimonio sin temblar. Ella ordenó que lo sacaran sin revisar nada. Ella habló de la niña. Ella pidió policía para asustarlo. Cada frase era una piedra en el suelo, y la CEO empezó a respirar rápido, como si le faltara aire. Los asistentes que antes reían ahora evitaban mirar a las cámaras, porque sabían que también quedaban manchados, y el oficial anotó todo, sin prisa, como quien arma un caso sólido. Cuando el oficial terminó, miró a la CEO y dijo: «Debe acompañarnos para declarar formalmente». Ella dio un paso atrás, y por instinto buscó humillar al padre una última vez con los ojos, pero ya no pudo. El padre solo acomodó la chaqueta de su hija y la levantó un poco en brazos, como barrera contra el mundo. Y ahí quedó el gancho final. Mientras la CEO era escoltada, uno de los periodistas gritó: «Señor, si usted es el nuevo dueño, ¿qué va a hacer con esta casa ahora?». El periodista repitió la pregunta y todos se giraron hacia él, esperando un golpe, una venganza, un «ahora mando yo». La CEO, escoltada, también giró la cabeza como si necesitara oír que él sería igual de cruel. Porque ese era su último consuelo, pensar que el poder convierte a cualquiera en monstruo. El padre soltero negro respiró hondo y miró la mansión sin orgullo, sin euforia. Luego bajó la mirada hacia su hija y respondió desde ahí: «Desde lo que realmente importa, no vine por lujo, vine por justicia», dijo, claro, sin show. «Esta casa no es un trofeo. Es una prueba de que ustedes se equivocaron al mirarme». Y esa frase desarmó el ambiente, porque no era arrogancia, era verdad.
Un silencio raro cayó entre cámaras y guardias, el silencio de cuando la gente se avergüenza. La CEO apretó los labios, porque no había cómo burlarse de eso sin quedar peor. Un reportero insistió, ¿y ella? ¿Qué espera que le pase? El padre no sonrió, no celebró. Que responda por lo que hizo, que aprenda que el prejuicio no es opinión, es daño, y hoy se vio. La niña se aferró a su cuello, y él la sostuvo más fuerte, como si el mundo fuera un lugar que siempre intenta quitarte algo. Yo no necesito humillarla para ganar, ella ya se humilló sola, remató. En ese momento, el oficial informó que la CEO quedaba citada formalmente y que habría investigación por abuso y amenazas. Los asistentes empezaron a alejarse, algunos atendiendo llamadas, en otros intentando salvarse de la caída. El hombre del círculo habló con la prensa y confirmó el traspaso, cerrando cualquier intento de esto es falso. Y ahí ocurrió algo simbólico. Un guardia, el mismo que antes lo trató como intruso, se cuadró y dijo, «Señor, disculpe, no sabía». Y el padre respondió, «Sabías lo suficiente para juzgar». El padre caminó hacia la puerta principal con su hija, pero no entró como un conquistador. Entró como alguien que sobrevivió a un sistema que quería verlo abajo, y aún así llegó de pie. Miró una última vez hacia las cámaras y dejó una frase que cerró la moral. Hoy no ganó un papel. Hoy ganó una niña que vio a su padre no romperse. Y cerramos el loop perfecto para A Intro du Sound de Boys. Porque lo que empezó como humillación, terminó como lección pública.